Amigos mexas, muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que nos reproduzcan en sus diferentes gadgets. Tiberio, bienvenido. Jair, buenas tardes a todos, buenas tardes. Regresando a esta nueva normalidad, después de 3 meses de hacer el programa de forma remota. Pero bueno, a ver, Tiberio, platícame, ¿cómo viviste este aislamiento? Pues Jair, como todos, creo que es algo que nos limitó, nos acortó, desaceleró en algunos sentidos y lo hizo en otros. La verdad es que lo personal, incluso me puse a hacer un poco de ejercicio, algo que no tenía o no hacía hace algunos meses. Tuvimos tiempo para hacer algunas otras cuestiones, también para empezar a analizar, ver desde otra óptica muchas cosas que estaban sucediendo, que sucedían o que han empezado a suceder. Y bueno, creo que con los estragos que ha generado obviamente esta cuestión a nivel local y a nivel nacional, pero bien, creo que es algo que nos va a dejar mucho que aprender. Vea la fecha, ya tenemos nuestra sana distancia, creo que es algo que buenos ejemplos que vamos a seguir tomando en cuenta, buenas actitudes o formas de vivir la vida o la normalidad, que sin lugar a dudas nos van a ayudar a salir de este tema y en un futuro seguramente hacerle frente a otras cuestiones. ¿Tú fuiste de los que llevaron el aislamiento estrictamente, de que no salía más que a lo estrictamente necesario, o de ahí de repente te dabas una escapadita para ver a la amiga, al amigo? Es más que nada estar como en contacto. Yo lo que lo viví de esa forma es literalmente estarme reuniendo con personas que sabía que también tenían cuidado, obviamente para no dejar de lado algunas otras actividades, cuestiones que seguían o que queríamos que siguieran avanzando, porque parar de en seco está algo complicado, pero sí, la verdad es que en primer lugar tampoco había mucho que hacer, desafortunadamente, o afortunadamente muchos se acataron esta recomendación de parte de nuestras autoridades y bueno, pues ahorita ya que va un poquito más normalizándose, ya empezamos a ver un poco más de movimiento, algo contradictorio y ahorita platicaremos un poquito más de eso, pero creo que transitado. Yo creo que en Querétaro no nos fue tan mal en parte, o no nos ha ido tan mal en parte, y digo no nos ha ido tan mal porque hay lugares de la República en donde se han saturado los servicios de salud. En Querétaro no hemos visto esta situación, en parte porque la población tiende a ser, desde mi perspectiva, una población consciente. Así es. Cuando todavía no se suspendían el ciclo escolar, cuando todavía no se suspendían las clases, en Querétaro ya había un ambiente de precisamente aislarse socialmente de la población. Más o menos unos 15 días antes, yo creo que la población, lo platicamos la última vez que estuvimos aquí, que la población ya se empezaba a aislar socialmente unos 15 días antes. En ese sentido, todavía no alcanzamos un punto máximo en Querétaro, por ahí también se tomaron algunas medidas, pero a nivel nacional yo creo que la situación sí está un poquito más complicada. Los sistemas de salud de la Ciudad de México y del Valle de México en general se están empezando a ver un poco ya saturados, en apuros. Ya hay hospitales que reportan que no tienen absolutamente ninguna cámara, y eso con el subregistro que ya está comprobado en la Ciudad de México. Entonces es justamente a lo que voy. Desde tu perspectiva, Tiberio, ¿qué calificación le pondrías a la respuesta de la autoridad federal ante esta contingencia? Híjole, yo creo que está lejos de poder definir, ahorita va reprobada. Sinceramente, como bien lo dices, estamos todavía lejos de acabar. Sin lugar a dudas, pues ya nos hemos acomodado, nos hemos adaptado. Aquí en el mismo lugar, pues ya vemos que hay muchas medidas de seguridad, de higiene, incluso en la delimitación de los espacios, todo eso es bueno. Y eso pues es para evitar, pero a final de cuentas no hemos terminado con esta situación. Es reprobatorio, sin lugar a dudas, dado que ahorita pues, vemos que el presidente ya está diciendo que la responsabilidad ahora recae en nosotros, en la sociedad, y que se lavan las manos, ¿no? A este camarada no le salió nada, entonces, pues reprobado, definitivamente. Yo también coincido, creo que desde que inició la pandemia, cuando los mensajes eran contradictorios, mientras el doctor Hugo López-Gatell empezaba a decir quédate en casa, el presidente López Obrador seguía diciendo no, yo les aviso, siendo de la misma del mismo nivel de gobierno, pues de gobierno federal. Ahora, los gobernadores de alguna u otra manera empezaron a tener roces con la presidencia de la República, inclusive de su mismo partido político. Por ahí Barbosa, últimas fechas, Enrique Bonilla fue uno de los primeros en que dijo, oye, pues es que yo te estoy reportando cierto número de fallecidos y tú estás poniendo el 10% nada más en tus gráficas, ¿no? Ese es precisamente el subregistro con el que hemos venido manejando esta situación en el país, sin contar que el modelo Centinela, pues no es el modelo más preciso que podamos, y ese también ha sido uno de los grandes errores, yo creo, en cuanto al manejo de esta situación. La OMS recomendaba en un principio que se manejara el tema del modelo Centinela,
pero como que a la mitad de la marcha recapacitó y dijo, no, pruebas, pruebas, pruebas. Y en México nunca aplicamos o nunca terminamos de aplicar esta práctica de hacer el mayor número de pruebas para saber en qué escenario estamos parados, algo que es básico. Se dio también con el tema, por ejemplo, del cubrebocas, que primero nos decían que el cubrebocas no servía para nada, que era un simple y sencillo instrumento adicional a todas las medidas de seguridad, pero que no estaba comprobado que sirviera para contener el virus. Tiempo después, el mismo doctor Hugo López-Gatell dice, no, ¿saben qué? Es que siempre sí tuvieron que haber usado cubrebocas desde el principio de la situación. Entonces, estos mensajes han hecho, o desde mi perspectiva, han generado que por lo menos yo no les dé una calificación aprobatoria. De hecho, mi calificación estaría entre el 3 y el 4 en una escala del 1 al 10. Pero sí se ha visto deficiente hasta cierto punto la forma de operar de nuestro gobierno federal. Bastante, ¿no? Y se ha visto la intención, que es lo que estábamos platicando ahorita antes de empezar a esto, Jair, que es reiterativo el hecho en el que muchos mexicanos coincidimos con el presidente en lo que dice. Existe la intención, obviamente, de salir de la pandemia. ¿Quién no va a querer salir de una situación de esto? En eso coincidimos. Existen muchas cuestiones, pero siempre la implementación, el cómo, es el gran error de este gobierno y de esta administración. En general, en todo. Ahorita ya platicaremos un poco más de temas, pero la intención creo que es legítima, creo que se ha hecho se ha dicho que se quiere hacer o que se pretende hacer lo que todos queremos, que es superar esto, que no haya crisis económica, que no estemos enfrentando la crisis política y social que estamos viendo. Eso es real, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues ese es el problema. Un gobierno tan austero, tan limitado, tan acotado, tan ignorante, pues definitivamente no va a tener las herramientas para poder hacerle frente a estas cuestiones que ya son muy especializadas, técnicas, que hace falta que te acompañen expertos, hacerle caso a los expertos, y aquí pues vemos mucha soberbia, mucho ego. Sobre todo eso que acabas de comentar, Tiberio, yo creo que nuestro presidente es una persona que no escucha. Aún sea el experto mejor evaluado y mejor calificado para esta situación, yo siento que es una persona que simple y sencillamente no escucha. Ahora, le ha funcionado. También esa es la razón por la que no escucha, porque de alguna u otra manera él se aferró a sus intenciones cuando perdió 2 veces anterior la presidencia de la República y siguió aferrado. Él mismo lo dice, soy muy necio, pero yo voy más allá con el discurso. Cuando inició este tema, hay que recordar que el presidente decía que la pandemia le había caído como anillo al dedo a la 4T. ¿Cómo interpretas tú ese mensaje? Pues mira, me gustaría no decantarme por esta situación, pero pues a mí me parece ser que lo que realmente está buscando un modelo como el de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es debilitar en general las instituciones, tanto públicas como las privadas, llamándolas las ONGs. Sin el apoyo de su gobierno, de su representación, obviamente una sociedad se va a ver minada por una situación de estas, y yo creo que es así como los quiere tener. Es por eso que ahorita también platicando, pues, separan, ¿no? Tú contra mí o nosotros contra ustedes, ellos y nosotros, y eso es lo que creo que le cayó como anillo al dedo a su gobierno. Dado que también pues no le está ayudando, no se ve claro que está ayudando. Es una contradicción también, otra contradicción, que sea el presidente con más presupuesto. Vemos efectivamente siempre recortes, y oye, pues esperamos que para algo ocupe ese dinero, ¿no? Ese recurso, y pues no vemos para qué, excepto pues para seguir engrosando sus programas clientelares, pero no se ve para qué. Entonces, a mí creo que yo ese tema o ese término de me cayó como anillo o nos cayó como anillo al dedo en la cuarta transformación, esta pandemia, es por eso. Es desafortunado, no me gustaría decantarme por eso, y bueno, es que de otra manera no sabría cómo interpretarlo. Mira, yo veo, para empezar, a mí algo de lo que más me molesta es cuando la gente me quiere ver la cara, y yo creo que reiteradamente este gobierno ha tratado de vernos la cara. Simplemente voy a mencionar 3 ejemplos en donde la 4T nos ha querido ver la cara y te van a sonar muy familiares. El primero de ellos, cuando el presidente de la República dijo, tomé la decisión de bajar la gasolina. Tiempo después se desata una serie de reuniones con la OPEP en donde nuestra súper representante Rocío Nale, que por ahí hizo el ridículo a nivel internacional, pero después de esta negociación, cuando sacamos gracias a Estados Unidos el tema de reducir la producción en 100,000 barriles diarios de petróleo, nos dice el presidente de la República que en la OPEP le aplaudieron a Rocío Nale, cuando realmente lo que sucedió es que se burlaron. Los otros ministros de energía se burlaron del papelón que jugó México para ser uno de los principales, en el segundo bloque, pero de los principales productores de crudo.
El tercer momento es cuando nos dice López-Gatell es reconocido por la OMS y se lo quieren llevar a asesorarlos, cuando todos los que pues, hemos estudiado un poquito el fenómeno, pues sabemos que López-Gatell ha sido uno de los peores encargados de este tema a nivel mundial, pues una de las peores administraciones de las crisis es lo que ha tenido México. Ahora, sí le podría servir a la OPEP, No, claro, claro. porque tanto la ha cagado que de algo servirá la experiencia que ha tenido en este aspecto. Entonces, regresando, a mí me puedes ver la cara y si no me doy cuenta, pues no pasa nada, ¿no? Tal vez luego me dé cuenta y hasta risa me dé, ¿no? De lo estúpido que fui en ese momento. Pero si me doy cuenta que me quieres ver la cara, ahí sí me enojo, ahí sí me encabrona de veras. Y yo creo que este tema ha sido reiterativo en la cuarta transformación. Sí, una burla. El tema de tratar de reducir el discurso a buenos y malos, que es ahorita de lo que vamos a platicar con la famosa BOA. Pero bueno, en conclusión, porque estamos sobre tiempo para el primer tema, mal manejo de la crisis. Yo creo inclusive que no era momento de retomar las actividades de tajo. Sí creo que había algunas actividades que se tuvieron que ir retomando poco a poco. El problema es el mensaje. Si de por sí la Jornada Nacional de Sana Distancia, que terminó el 30 de mayo, cuando termina se ve un aumento de la gente en las calles, lo cual se derivó en un aumento de casos de coronavirus que hoy en día nos tienen en los 140 y tantos mil casos. Si de por sí en ese momento se había visto, digamos, irresponsable nuestro gobierno federal, hoy en día pues se viene a acentuar con este regreso de tajo a las actividades en algunos estados de la República. Así Siento es. que todavía no era el momento. Tiberio. Pues es así, no le dieron ni a una ni a otra ayer. Y es desafortunado y la verdad es que es una verdadera jalada, una pendejada lo que hayan hecho, porque con la intención de no lastimar a la economía en los primeros días, no se le vio al Estado o a la administración de López Obrador la determinación de decir, nos quedamos en casa por el bien de todos, un mes, 2 meses y de plano. Y con eso posiblemente vamos a lacerar la economía, va a haber problemas, afectaciones, pero vamos a superarlas. Y superamos el tema de salud. Pero no fue así. La gente medio se guardó, medio salió, medio etcétera. Y a final de cuentas sí perjudicamos nuestro modelo económico. Y luego, pues ya pasa el momento en el que, oye, bueno, ya vamos a reactivar la economía, pero también van a caer más contagios. Entonces no le dieron ni a una ni a otra, desafortunadamente. Y no solamente el tema de vamos a adjudicarle o endosarle la factura para el presidente López Obrador. No, porque la verdad es que yo detestaba que fuera así con todo él, que para todo era la culpa del Estado, para todo Peña, para todo Calderón, para todo tal. Y no es así. Es cada uno de los actores, los gobernadores también han fomentado un poco esto, al ponerse del otro lado, algunos han hecho sus bloques, la sociedad misma, todos hemos formado parte de estas variables que nos han llevado a donde estamos y desafortunadamente no vamos a cubrir ninguna de las dos. Madreamos la economía y madreamos la salud, por no poder habernos fajado, como teníamos que habernos fajado desde un principio, todos parejos, y bueno, Y hoy vemos la realidad. aquí es en donde enganchan la segunda parte de este programa, que es precisamente con el tema de la oposición. ¿Y por qué digo que enganchan? Ahora vamos a hablar del bloque amplio opositor, como lo comentábamos hace un momento apenas. Precisamente esta nueva ocurrencia de la Cuarta Transformación o del presidente de la República o de alguna personalidad ahí en Palacio Nacional. Hacía grandes rasgos, Tiberio, me imagino que sabes del tema. ¿Qué opinas? Sí, pues de hecho, por ahí de alguna u otra forma nos vemos involucrados, pero pues afortunadamente del lado del BOA, de alguna otra forma, ¿no? Pues mira, la verdad es que se desconoce, o yo desconozco en lo personal con todo lo que me he informado o lo he tratado de verificar, el origen de esta cuestión. Algunos dicen que viene de la misma Secretaría de Gobierno, que fue un documento que ellos mismos generaron. Algunos dicen, pues las versiones que se las fueron a entregar. Por ahí también comentaban que es un documento que fueron a entregarle al Universal, pero dado que no se podía o no conocían el origen o la veracidad de este mismo, el Universal decidió no tomarlo, no publicarlo, no absolutamente nada, algo que haría, pues creo que cualquier persona responsable, ¿no? O sea, no puedes comunicar, y menos a esa escala, algo de lo que no conoces su veracidad o de dónde viene, cuál es la intención. Más bien, creo que el de dónde viene es de ellos, la intención es de ellos, y creo que la intención es pues seguir reiterando, haciendo un poco más honda la línea de separación que ha tratado de manejar el presidente en su discurso, los demás contra mí. Eso es lo que veo con respecto a ese documento.
No, y aparte de que termina siendo en el tema de comunicación institucional, pues termina siendo otro ridículo, ¿no?, de este régimen, y es que ahorita estaba tratando de buscar el tuit en donde informa, creo que la vocería de la Presidencia de la República precisamente, que no se tiene verificada la autenticidad del documento. Y decía por ahí Broso en su columna de los viernes, por cierto, si tienen oportunidad, véanla, que lo bueno es que se anunció en un programa de comedia que pasa en la mañana. Lo bueno es que no fue en una rueda de prensa institucional del presidente de la República. De la figura presidencial. Haciendo obviamente pues, referencia o más bien siendo cínico, ¿no? En ese sentido. Pero desafortunadamente esa es la comunicación institucional con la que hemos tenido que lidiar desde que empezó esta, ya ni siquiera esta pandemia, desde que empezó esta administración. Y misma comunicación institucional que se ha venido deteriorando. Cada vez yo veo más reprobable la forma en la que se comunica a la ciudadanía los eventos más importantes de nuestro acontecer, tanto en lo político como en las otras situaciones. Y muy en respecto a este tema del BOA, pues simple y sencillamente es seguir reduciendo el discurso a malos y buenos. Inclusive después de que se da a conocer este documento en algunos eventos, porque nuestro presidente pues ya anda de gira hace más de una semana, ¿no? Cuando se da a conocer esta información en un evento relativamente público en algún estado de la República, que no recuerdo, el presidente comenta: si no estás con la 4T, estás contra la 4T. Entendiendo con eso de que para el presidente no existe la diversidad de opiniones, es decir, o estás a favor de todo lo que yo digo, hago y mando, o estás en contra de todo lo que yo digo, hago y mando. Así es. Entonces, ese ha sido el discurso de esta administración, buenos contra malos. Ese ha sido el discurso de nuestro hoy presidente, en ese entonces candidato a la presidencia de la República. Los malos contra los buenos, entendiendo que ellos pues siempre van a ser los buenos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, pues de hecho se autoproclaman como la salvación, la diferencia, el cambio, lo bueno, lo positivo, todo lo que sea favorable, pues se lo autodenominan, se lo adjudican ellos, y pues todo lo que no, pues son los demás. No dejándole oportunidad a encontrar pues otros puntos de vista, encontrar otras opiniones en un país en el que tenemos cientos de lenguas indígenas, en el que pues, literalmente tenemos culturas tan diversas como lo que tenemos en el sur a comparación de lo que hay en el norte, lo que vivimos en el centro. Es un país multicultural, multitradicional, es un país muy diverso, y por lo mismo se me hace verdaderamente estúpido, de la forma en la que lo quiera ver cualquiera, radicalizar tanto una posición de un gobierno, y más siendo jefe del Ejecutivo Federal, un país que es tan diverso. Independientemente de si hay críticas, si hay difamaciones, si hay mentiras, siempre las habrá, siempre las ha habido, y él ha sido uno de los principales promotores de esta cuestión. Pues su trabajo es gobernar, Jair, y desafortunadamente no lo hace, no se ve para cuándo, literalmente es un discurso de campaña. De hecho, por ahí hay alguna violación clara, no recuerdo a qué artículo constitucional, el 30 y tantos me parece, es cuestión de verificarlo, dado que el presidente no puede hacer opiniones, o sea, literalmente no se puede meter en un tema electoral. Es lo que la Constitución mandata, que no se pueden involucrar en cuestiones electorales. Y el presidente lo que acaba de hacer es eso. El presidente tiene, desde que tomó protesta, involucrándose en cuestiones electorales. Y más ahora, literalmente el proceso electoral que va a arrancar, me parece máximos en el mes de septiembre, el banderazo de salida se lo dio él con sus giras, y señalando a la oposición, señalando al BOA, a todas estas cuestiones. Literalmente fue el banderazo para que toda la oposición, para que todos los actores políticos en nuestro país se pusieran a chambear. Y el problema aquí es que si el presidente se pone a trabajar, es tiempo que no van a aprovechar nadie, y es una irresponsabilidad de su parte haber puesto las cosas así. Obviamente pues ya todo el mundo está ansioso, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere empezar a hacer y a decir, y el problema es que
pues creo que no estamos en tiempos. Y este bloque opositor amplio termina siendo, como lo decía, parte del mismo discurso que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, pero hoy en día sí ya radicalizado. Ya, somos los buenos y somos los malos. Pero también viene a abonarle a la autovictimización que ha hecho nuestro presidente de la República, tanto en lo personal como con su proyecto que es la cuarta transformación. Pareciera que ellos son la oposición y que se están oponiendo a las anteriores administraciones, ¿no? O sea, pareciera que no tienen la responsabilidad institucional, constitucional de llevar a cabo las acciones de integración social de la mejor manera posible, es decir, no polarizar el país. Yo creo que esa es una de las principales funciones que tiene nuestro gobierno. Ahora, esto no quiere decir que no haya mexicanos malos, desde luego que los hay, pero son los criminales, no es la sociedad, no son los empresarios, no son los medios de comunicación. En un país en donde es peligroso ya de por sí ser comunicador, en un país en donde asesinan casi como en los países en guerra a los periodistas, en este país todavía le echas más tierra, más, ahora sí que avivas el fuego en contra de los periodistas, echándole encima a una base electoral propia de Morena. Entonces, sí, desde luego que creo que es ridículo lo que sucedió en esta semana, tratando de exponer un documento a todas luces patito. Sí, no, hasta falta de ortografía tenía. Y aparte con un lenguaje muy simplificado, como si le quisiera hablar específicamente a cierto extracto de la sociedad. ¿Y cuál es ese extracto de la sociedad? Pues su base electoral, los beneficiarios de los programas del bienestar, la gente que votó por el proyecto de la Cuarta Transformación y que sigue fiel a este proyecto de la Cuarta Transformación. Te aseguro que la mayoría de esas personas sí creen que existe realmente un bloque opositor amplio en donde los medios de comunicación forman parte, en donde los partidos políticos forman parte, en donde los empresarios están en contra de un régimen que, aparte, hay que decirlo, ha sido totalmente autoritario. Bastante. Un régimen que no acepta la crítica, un régimen que no acepta la diserción en las opiniones. Entonces, creo que está delicado el tema. No, en efecto, está el carajo, la verdad. Porque polariza más. Si de por sí se está dividiendo el tema social entre los que creen que Andrés Manuel es el mejor presidente que ha tenido este país, por lo menos en los últimos años, lo decía inclusive un actor ahí, Damián Alcázar, y entre los que se han dado cuenta que realmente no es así, aún que hubieran apoyado el proyecto en un principio. A ver, por ejemplo, Broso fue uno de los principales comunicadores que le abrió la puerta, así es, yo recuerdo, a López Obrador, y hoy en día mágicamente se convierte en parte del BOA. Y algunos otros personajes, ¿no? Pero a lo que voy, creo que no es hablarle con sinceridad al pueblo, al grueso del pueblo, no nada más a su base electoral. López Obrador va a terminar comunicándose nada más con su base electoral si sigue esta situación de la comunicación como ha venido comportándose hasta este momento. Entonces, creo que en algunos aspectos sí existe un bloque opositor, pero también creo que es natural. No está como tal institucionalizado. Y es que no se podría institucionalizar. O sea, es algo que yo, la verdad, encuentro imposible de hacer. Y no porque... No de acuerdo a tanta queramos, gente. Sino porque pues también hay que respetar eso, Yair. Hay que respetar que dentro del mismo bloque opositor hay gente que tiene opiniones y matices distintos a los que, por ejemplo, puede tener el Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional, con las diferencias que tiene naturalmente con otros partidos políticos. La sociedad civil es otro tema. Es un tema aparte que yo, la verdad es que a mí no me gusta que el presidente lo meta en ese mismo conjunto o en esa misma mezcla, porque no, la sociedad es una cuestión, los partidos políticos, quienes decidimos ser políticos, involucrarnos en estos temas, es una cuestión muy distinta y tenemos, o cada quien tiene su determinación, y esa parte de la de los demás. No tenemos por qué buscar dentro de la división la unidad para poder hacerle frente a él, porque no, hay una gran variedad de pensamientos y de formas de ver la realidad de nuestro país. Cada una tiene que ser representada, cada una tiene que escuchar su voz, su cauce, para poder llevar a realidad su malestar, su sentir, sus propuestas.
Y eso es lo que no le está permitiendo y no le va a permitir la política pública de López Obrador a los demás. Es él y ya. Y el problema con su discurso es que no es atacarlo a él ni a la gente que todavía cree en él o la gente que está convencida de que es un cambio. Estas personas tienen que darse la oportunidad de revisar la realidad, los mismos números que está arrojando su administración pública. Literalmente es que se den cuenta de cómo están los indicadores en violencia, en violencia de género, el daño que le está haciendo al medio ambiente, literalmente el problema económico que tenemos, que no hay crecimiento, el desempleo. Esto es verdad, independientemente del discurso. Y que no porque el presidente diga que a partir de hoy se acaba la corrupción, se va a acabar mágicamente. O sea, eso termina siendo demagogia pura en el más amplio sentido. Exacto. Ahora, yo creo que en un país con 120 y tantos millones de mexicanos, existe la diversidad de opiniones. Yo puedo estar de acuerdo, de hecho estoy de acuerdo en algunas propuestas de la Cuarta Transformación. Yo, por ejemplo, particularizando, el Tren Maya me parece una buena propuesta, pero el tema del aeropuerto me parece una pésima propuesta. Entonces, estoy muy encabronado por lo que sucedió en Texcoco con un aeropuerto que tenía el 30% de avances en la construcción, que nos iba, si bien no a catapultar al primer mundo, iba a abrir las puertas para que sea más estrecho esa distancia social entre el primer mundo y lo que era México en ese momento. Ya estaba hecha la inversión y era en su mayoría inversión privada. Por un plumazo, por una decisión del presidente se acaba. Pero, por ejemplo, en el tema del Tren Maya, creo que es una área del país que hemos tenido fatalmente, yo diría que hasta criminalmente desatendida, y ya era momento de que alguien volteara a ver al sur. En ese sentido, creo que se están haciendo bien las cosas, pero con los procedimientos debidos. Así es. Con los estudios de impacto ambiental que no se han tenido, con muchas otras situaciones secundarias que se tienen que seguir dando. El tema es que pareciera que el presidente de la República quiere inaugurar o quiere ser el primer pasajero del Tren Maya y se le está acabando el tiempo, por eso hacerlo en épocas de pandemia. Y esto termina siendo insensible, porque cuando estamos atacando un problema tan grave como una pandemia mundial que está matando miles de mexicanos, el señor está inaugurando un Tren Maya. Un tren que no tiene futuro inmediato, porque hasta en eso ni siquiera se sabe cómo va a regresar el turismo. Así es. Entonces imagínate un Tren Maya que va a costar miles de millones de pesos y que para cuando se inaugure dentro de 3 años, tocando madera, no puede operar más que al 30% de su capacidad. Pues exacto, ves que le hace falta, es reiterativo, yo lo he comentado aquí en este espacio y lo recomendaré las veces que sea necesaria, el problema y el constante dilema que tiene y conflicto que tiene López Obrador con la realidad, con los números, con lo que puede ser verificable. Y si no la atiende, si no tiene la disposición o la posibilidad, se da la posibilidad de él y a su gobierno de acceder a esto, de ver las cosas de esta forma, pues ya vemos a dónde va. O sea, claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo decía este libro aquí? Una tragedia anunciada, ¿no? Literalmente estamos viendo cómo se va desarrollando algo que sabemos a dónde va a llegar, si se siguen tomando las mismas decisiones, va a llegar a la crisis. A ver un país derrotado, un país en crisis, un país que tiende a la baja, cuando éramos un país que con sus bemoles, con sus diferencias, iba avanzando. Y si le sumas la pandemia, si le sumas el coronavirus, por ahí dice también nuestro presidente también que íbamos, y la mayoría de los que estamos informados, sin decir de los académicos, economistas, no, la mayoría de los que estamos informados, de los que más o menos ahí leemos el periódico de vez en cuando, pues sabemos que no era así. Las expectativas de crecimiento todavía eran positivas, pero eran de 0.01%, 0.1%, una cosa así. Pemex está a punto de perder el grado de inversión y muchas otras situaciones que se dan previas a la pandemia. Con el pésimo manejo de la pandemia, se estima más o menos que en México 12 millones de mexicanos van a caer en pobreza. Entonces, si gobierno federal no se pone las pilas y empieza a planear estratégicamente y seriamente de qué manera vamos a rescatar a esos mexicanos para que no caigan en la pobreza, que yo solamente veo una forma, generar empresas o fortalecer a las empresas que ya generan empleos. Pero si no vemos estas políticas como políticas reales de Estado, el destino de nuestro país es inevitable, que más mexicanos caigan en la pobreza. Ahora,
también existe la posibilidad de que eso sea lo que quiera este régimen. Es lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Que yo me decanto a considerar que es por ahí donde van, desafortunado, pero creo que es por allá donde van. Yo quiero pensar que no, porque ningún presidente de la República sensato Se ha despertado con la intención de joder a México, ¿no? Lo decía es lo que Peña. decía, es lo que decía el presidente Peña Nieto, pero yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que simple y sencillamente están en esa curva de aprendizaje que le ha costado muchísimo al país, y cuando se llegue a ese nivel de aprendizaje óptimo que busca la Cuarta Transformación, se empezarán a hacer las cosas de manera positiva. Ojalá. Es un pensamiento utópico. Ojalá que suceda, ¿no? Creo que para bien de todos. Tiberio, ya estamos en tiempo. Yair. Gracias. Como siempre, un gusto, Mexas. Nos estamos viendo Nos para la vemos en próxima. 8 días. Saludos. Hasta luego.